Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas en salud ambiente y organización social que hoy día les va a hablar acerca del colapso educativo que vive el Ecuador y en especial la ciudad de Quito. Pero este colapso educativo es tan grave en América Latina que en este momento toda la protesta de Colombia se centra en indígenas, campesinos y estudiantes. Los estudiantes se convirtieron en el problema más importante a resolver que tiene en este momento Joe Biden, a tal punto que ha tenido primero que aceptar a los Dreamers y cambiar la política de el presidente Trump con respecto a ellos, los soñadores latinos, especialmente latinoamericanos, que habían nacido en Estados Unidos y habían estudiado y están estudiando en Estados Unidos. Segundo, los estudiantes en Estados Unidos se convirtieron en los mayores deudores de todo el país. Se graduaban porque la educación en Estados Unidos se convirtió en una mercancía, y en una mercancía absolutamente cara, igual que se convirtió la salud. Y ante esta situación, Joe Biden se ve en la necesidad de tomar medidas importantísimas como, por ejemplo, condonar la deuda de los estudiantes. Segundo, hacer que los institutos educativos tengan 2 años más de preescolar y 2 años más de estudios técnicos. Dos grandes cambios que produce y todo gratuito, todo pagado por el Estado. Ya el bachillerato no se termina en los 12 años, sino que se extienden a 14 años con 2 años más de estudios técnicos. Esto es una gran modificación. Y vemos que en Chile los estudiantes salen a protestar y prácticamente son los que van a decidir la próxima constituyente, porque se enfrentan al gran problema de no poder resolver la situación que están viviendo cuando los estudiantes, igual que en Estados Unidos, son la población más endeudada del país. Allá la educación es privada y no pública. Pero en cambio en Ecuador nos enfrentamos al gran problema de que la educación se ha convertido en la más horrible fábrica de ninis que jamás tuvimos. 380,000 muchachos entre 15 y 24 años pasaron en el año 2020 a engrosar las filas hasta el 2021 de los que no estudian y no trabajan, ni estudian ni trabajan, se llaman ninis. Y entonces nos enfrentamos al gran problema de que la educación es en realidad la peor y más grande estafa que vivimos los latinoamericanos, y en especial los ecuatorianos. ¿Por qué es una estafa? Porque dedicamos 12 años, los 12 años donde hay más energía, más talento, más entusiasmo, más ilusiones para educarnos. Y cuando pasamos de esos 12 años y después 4 años más o 6 años más en la universidad, salimos a la calle a la desocupación. ¿Cómo fue posible que nos educáramos durante 18 años y algunos hasta por 22 años para terminar en la calle, desocupados, formando parte de esa masa proletaria que no tiene nada? Un proleta más. Pero ¿qué diferencia existe en ser pobre en el siglo XIX, ser pobre en el siglo XX y ser
pobre en el siglo XXI, el pobre en el siglo XIX, no tenía ni tierra, ni caballo, ni herramientas. El pobre en el siglo XX ya tenía educación primaria y secundaria. Y el pobre en el siglo XXI no solamente que tiene primaria, secundaria y universidad, sino que además maneja herramientas. El celular, el telescopio, el microscopio, el automóvil, hasta las armas. En el caso de Estados Unidos, hasta las armas. Y entonces los pobres se convierten en el peor peligro que puede tener un país. Porque ustedes se pueden imaginar que a Estados Unidos ninguna potencia mundial se ha atrevido a invadirle y golpearle. Pero Bin Laden, un individuo, una persona, usó su inteligencia, su imaginación y creó una simple estructura, una célula de Al Qaeda que tuvo la capacidad de atacar al Pentágono, destruir las Torres Gemelas, matar gente, crear un colapso económico y social en Estados Unidos y una psicosis de tales magnitudes que terminaron en una guerra en Afganistán, y esa guerra, después de 20 años, terminó siendo la derrota más costosa en la guerra más larga de Estados Unidos. Un solo cerebro humano pudo hacer más, porque los cerebros humanos que se forman ahora en el siglo XXI pueden hacer más daño que cualquier otro cerebro humano formado en cualquiera de los siglos anteriores. Cada cerebro humano se convierte ahora en el peor peligro para el orden establecido de un país. Entonces tenemos que entender qué es lo que está realmente pasando con la educación y por qué las cosas están yendo de mal en peor. Entendámoslo pues aquí, si hacemos un círculo, y esta es la educación privada, esta es la educación pública, y esta es la denominada educación por Internet. Así que esta era la educación privada, ¿no es cierto? Privada. Esta es la educación pública. Y esta es la educación que estamos viviendo ahora, que se llama la educación, la teleeducación. Teleeducación. Recordemos que Rafael Correa dijo que si la educación no era presencial, no servía para nada. Hoy, ese es uno de los errores más garrafales que cometió el gobierno al no estimular, al no preparar profesores y estudiantes para una situación como esta, la que estamos viviendo. Porque el problema que tenemos es que tenemos una pandemia, esta es la pandemia, y en esa pandemia tenemos primero muertos, enfermos, y los muertos y enfermos, ¿a quiénes le afectan más? Le afectan más a la educación pública. Pero tenemos ahora pobres y endeudados. ¿A quién le afecta más? A la educación privada. Y tenemos emigrantes forzados y emigrantes voluntarios. Tenemos una crisis humanitaria. Entonces tenemos aquí emigrantes. ¿Y esos emigrantes a dónde van a parar? ¿A quiénes le benefician? Aquí se benefician los emigrantes y los que están postrados o recluidos en su casa, encerrados, los que salen y los que no pueden salir, los enclaustrados y los emigrantes, se benefician con la teleeducación. Entonces, la educación privada, ¿cuál fue el motivo y fundamental de la educación privada? ¿Cuál es el origen, la razón fundamental de la educación privada? La razón fundamental de la educación privada es
mercancía. El conocimiento es mercancía. Y esa mercancía, cuanto más cara se supone que es mejor. Entonces, si usted estudia en las universidades más caras del mundo, Harvard, Oxford, entonces usted tiene una mejor educación. Pero si esa educación es gratuita, en la educación pública lo más importante es que es gratuita. Entonces aquí lo más importante, digamos más bien claro, es pagada. Esta es pagada, la otra es gratuita. Y en la universidad pública gratuita, no, es de mala calidad. Cualquiera. Y todavía peor con el libre ingreso, cualquiera, además de que es barato, cualquiera puede entrar. Una vez que ya estás adentro somos multitud y aunque no seamos machos somos muchos. Es decir, aunque no sepamos, como somos una masa, podemos decir al profesor, largo de aquí o me pone una buena calificación. Una educación pública que al ser masa, una de las características es una educación masificada. Es mala. ¿Por qué la educación masificada es mala? Porque no crea individuos deliberantes, sino que crea individuos obedientes. ¿Cómo es eso? Es que si usted quiere tener soldados, tiene que llamar y reclutar a la fuerza, obligatoriamente hacer el servicio militar. Todo el mundo tiene que ser soldado. Y ser soldado es algo que se hace gratuito, no cuesta nada. Es más, es obligatorio. Y entonces se masifica a los soldados. Y una vez que se masifica a los soldados, lo mismo que cuando usted masifica a la gente en un estadio, o masifica a la gente en una fiesta del pueblo, nadie piensa, todos obedecen. Entonces, es una población obediente y no deliberante. ¿Y para qué se hace esa educación? Se hace para crear obreros y empleados. ¿Y qué es ser un obrero y ser un empleado? Es un individuo que tiene un jefe. Ok, entonces esto se llama, es una fábrica de trabajadores. Mientras que la educación pagada es una educación diferente. Es una educación selectiva, solo entran los más ricos, no es masificada. Y al ser selectiva, usted puede ser seleccionado porque es muy inteligente, pasó la prueba de ingreso. 2, porque tiene plata. 3, porque tiene estatus social. Es hijo del fulanito, del menganito, del presidente, del ministro, del político, usted tiene estatus social. Es selectiva. Luego, se supone que es deliberante, pero en realidad es una educación que se llama, a través de la educación privada, lo que se crea es individuos de casta, individuos de clase, es decir, se crea una educación que se llama de élite, es elitista, no es tiene que ser elitista. O sea, usted cuando estudia en la Universidad San Francisco, usted le manda a estudiar a su hijo a la Universidad de San Francisco, no solo porque se supone que están los mejores profesores, porque tiene la mejor biblioteca, como es mandarle a Harvard, ¿no? Sino porque además allá se va a codear con cualquier persona que no sea chusma. No se va a contaminar con cualquiera.
Si se contamina con un indio, es un indio arribista que lo fue becado por la universidad. Si se contamina con un negro, es un negro arribista que fue becado por la universidad. Pero ya no es cualquiera. Pero si se va a la central, Dios mío, si se va a las universidades, se va con la hija de la o el hijo de la motera. Y eso ya es chusma. ¿Y sabe qué? Si usted se mete en un pantano, sale enlodado. Pero si usted entra a un palacio, sale decorado. Entonces, la educación privada tiene otra cosa. Sirve para formar, entre comillas, empresarios. Generales. Ricos. Para formar ricos. Sirve para formar, entre comillas, pobres. Solo que estos pobres ya no son pobres porque no tienen plata. Estos pobres se llaman pobres igualados. Los pobres igualados son los que sueñan que dejaron de ser pobres porque compraron el carro, compraron la casa, tienen el título y tienen una deuda hasta el cuello. Y el día que pasa una crisis como ahora, vuelven a ser pobres. Y lo peor, algo peor que pobres, endeudados. ¿Y sabe qué es un pobre endeudado? Un pobre endeudado es peor que un pobre porque ese individuo está acostumbrado a pagar el agua, está acostumbrado a pagar la luz, está acostumbrado a pagar el alquiler, está acostumbrado a pagar la cuota del carro, está acostumbrado a pagar la pensión del hijo y ahora no tiene. ¿Y cómo? Pero no puede dejar de vivir sin agua, no puede dejar de vivir sin electricidad, no puede dejar de vivir sin el carro, no puede dejar de vivir sin la educación de los hijos. Entonces está en la agonía. Fue creado gracias a la educación pública. Y entonces se vuelve el peor enemigo del Estado. Por eso gana Guillermo Lasso. Porque estos pobres y endeudados, criados por la educación pública, dicen, este Estado hijo de madre me estafó, me hizo creer, me hizo endeudarme, me hizo poseer y me botó a la calle, no me amparó. Ahora, al carajo con esos que un día nos ofrecieron el paraíso terrenal. Y eso es lo que ha creado la educación pública. Pero el problema de los ricos es que cada vez son menos. Y que ser rico ahora es muy diferente de ser rico en el siglo XIX. Y ser muy, muy diferente del siglo XVIII o del siglo XX. En el siglo XX ser rico era, bueno, ser un terrateniente, ser un casateniente, tener casas, tener terrenos, ser un empresario industrial, un comerciante exitoso. Ser rico en el siglo XXI es tener acciones en la bolsa de valores de Nueva York, es tener helicópteros, aviones para viajar, es tener yates. Cualquier chusma tiene ahora un vehículo Toyota o Mercedes-Benz. Cualquier chusma tiene un 4x4. Cualquier chusma tiene un iPad. Ahora usted tiene que tener un Cartier, pero de esos, sino una ropa Pierre Cardin, si no, usted es chusma.
Y eso es cada vez más difícil. Para poder llegar a ser rico, usted ahora tiene dos caminos, tres caminos. Uno, se vuelve un empresario exitoso. Dos, se vuelve un político tramposo. Y tres, se vuelve un traficante de drogas, de seres humanos, de diamantes, de marfil, de cualquier cosa que sea ilegal. Punto, eso es todo. Ahí usted se hace rico. Ahora hay posibilidad de eso. Es mucho más fácil. Cualquiera puede meter droga a los Estados Unidos hoy día. Imagínense ustedes que un mini submarino cuesta menos que el embarque que llevas. No es lo mismo que transportar mercancías en un camión. El camión vale más que la mercancía. Pero resulta que el mini submarino vale menos que la mercancía. Y que la avioneta vale menos que la mercancía. Entonces, ve, si se pierde la avioneta, hay que salvar la mercancía. Es lo que está pasando. Tenemos 27 avionetas incautadas. Y si se pierde el mini submarino, bueno, no hay problema. Vale menos que la mercancía que va a llevar. Entonces, hay como hacer 10 mini submarinos. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Esta es la forma de sernos ricos. Pero ¿qué sucede ahora con la teleeducación? La teleeducación se volvió la locura. Y se volvió la locura, ¿por qué? Porque la teleeducación, primero, es gratis. ¿Cómo que es gratis? Sí, es gratis. Usted puede educarse por sí mismo. ¿Para qué diablos necesita un profesor? ¿Para qué necesita una universidad? Usted simplemente entra, aprende por internet, investiga, busca y encuentra. Porque el cerebro, porque en la internet, el conocimiento no está en el cerebro del profesor, ni está en la biblioteca de la universidad. El conocimiento está en la internet, está en todas partes. Y es mucho más grande que lo que sabe el profesor y lo que tiene la biblioteca, porque el conocimiento humano en este momento en el planeta Tierra se renueva cada 72 horas y ninguna biblioteca y ningún profesor puede seguir el paso del conocimiento. El único que puede seguir el paso del conocimiento es internet. Pero no solamente porque es la internet, sino que antes la internet servía para cualquier cosa menos para trabajar y menos para estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí este conocimiento es gratis y al mismo tiempo que está usted aprendiendo, al mismo tiempo está trabajando, está ganando plata. O sea que al mismo tiempo es productivo, es una educación productiva. ¿Cómo que usted está aprendiendo y está ganando plata? Claro. Haga lo que yo hago. Hace un programa. ¿Y qué es lo que sucede? YouTube me paga. YouTube me paga por sus clics, por sus visitas. ¿Qué le parece? Mientras estoy aprendiendo a hacer esto, al mismo tiempo estoy ganando plata. ¡Qué genialidad! Ya no en educación, no tengo que esperar 2 años, 12 años para ganarme plata. Si me educo y aprendo por internet, al mismo tiempo que estoy aprendiendo, estoy ganando plata. Imagínense, al mismo tiempo que estoy aprendiendo, puedo viajar por el mundo, poner ahí un video de mis experiencias y de las cosas que descubro en mi viaje, lo subo a internet y ya gané dinero. ¡Qué pepa! Esto también cambia la teleeducación. Resulta que el profesor era un verdugo en la educación privada y en la educación pública. En la educación privada era un verdugo porque si te hacía perder el año, le habías robado a tu papá, le habías robado al Estado. Si te dieron una beca, como dio Rafael Correa, y te fuiste a estudiar en Australia y perdiste el año, Dios mío, ¿cómo pago?
te convirtieron en ladrón. Si te dieron una beca y tienes que pagar, como en Estados Unidos, y no consigues empleo, te conviertes en un delincuente, en un deudor. Y en este momento, ser deudor es peor que ser ladrón. Si no, haga la prueba. No pague la luz y va a ver que a usted le va peor si no paga la luz que si sale a la esquina y roba. Por eso es mejor ser ladrón que ser deudor de la empresa eléctrica. A ese punto hemos llegado. Y entonces tenemos que, además de que es gratis, es productiva al mismo tiempo. Y segundo, no te somete a ninguna calificación, a ningún estándar. No tienes que aprender lo que quiere el programa educativo, lo que quiere el profesor, lo que quiere el rector de la universidad, lo que quiere el gobierno, lo que quiere el príncipe de la universidad, San Francisco, que te dice que es una universidad donde lo más importante es que usted aprenda a ser y a pertenecer a la élite. Entonces usted tiene otro tipo de educación y resulta que entonces, además de que es productiva, es liberadora. ¿Cómo es eso de que es liberadora? Sí. Usted no va a tener jefes. Usted no se educa para tener un jefe. Usted no se educa para tener un patrón. Usted no se educa para casarse con una más rica. Usted no se educa para heredar la fortuna de papito. Usted no se educa. Gracias al internet, usted se educa para hacer lo que a usted más le gusta. Para descubrirse a sí mismo. Para desarrollar su ingenio, sus habilidades, su fantasía, su creatividad. Usted se educa para ser libre. Algo intolerable para el Estado. Porque pensar en un gobierno donde la burocracia manda, sea socialista, o sea sindicalista, o sea campesino, o sea de obreros, donde la burocracia manda, es subversivo. Y pensar contra la religión, contra el jefe, contra el empresario, contra el que hace dinero, contra Bill Gates, contra Donald Trump, eso es pecado. Entonces, usted tiene, gracias a la internet, una expresión liberadora. Pero para eso no estaban preparados los profesores. Y entonces resulta que cuando usted tiene ahora la educación por internet en las escuelas, se produce un shock, un colapso. El profesor se vuelve si en la escuela y el colegio eran un verdugo, ahora es el recontra verdugo. Ni siquiera le permite a usted conectarse con el compañero que está al lado, en la misma aula. Todos aparecen en el cuadrito ahí de Zoom, pero no puede ni dirigirse, ni llamarle, ni molestarle, ni facilar. Ya no puede hacerle bullying, ya no puede hablarle de vámonos a chupar, ya no puedes, puta, no quieres una picadita de tengo aquí un polvito de cocaína. Porque en la educación privada y en la educación pública, el bullying, las drogas y el acoso del compañero, el acoso del profesor, el acoso del cura y la monja, porque usted es ateo, eso se volvió el fin y el sepulcro de la educación pública y la educación privada. Usted en la universidad pública y en la universidad privada, usted va a aprender a ser borracho, a ser drogadicto. Primera cosa, usted no tiene amigos. Y tiene que aprender a acostarse con esta y esta otra y esta otra. En Rusia, las muchachas llevaban en un cuaderno los nombres de los compañeros con los que se habían acostado para saber cuáles faltan. Ese era el sepulcro de la educación pública y el sepulcro de la educación privada. Y hoy
para usted aprender por internet, los profesores no estaban preparados, no sabían cómo enseñar. Ellos viven el estrés. Al otro lado de la pantalla hay un individuo que se convierte en su peor enemigo. El estudiante. Y el estudiante le ve al profesor al otro lado de la pantalla y se dice, este es el verdugo más infeliz que jamás pude tener. No me deja ni respirar, es más, hasta me filma para después ponerme una calificación y acusarme de cualquier cosa si es que no hago lo que él quiere. Muchas gracias.